Esta es la versión 2021 de Advent of Code, una competencia de código, ¿no?, que se viene haciendo hace bastante tiempo, 2015 más o menos. La segunda vez que participo. La vez pasada pude resolver todos los problemas. Eh, eh, Así que bueno, vamos a ver qué tan difíciles son este año. Los problemas son 25 problemas, por lo general son problemas doble. Y la dificultad va aumentando a medida que van pasando los días. Así que supongo que el primer día va a ser el más fácil de todos. Veamos. Están todos en inglés, así que hay que saber inglés esto. Estás metiéndote en tus propios negocios en un barco en el mar. Cuando la alarma suena, corres para ver si puedes ayudar. Aparentemente uno de los elfos tropezó y accidentalmente tiró todas las llaves eh, al océano. Antes de que lo sepas, estás dentro de un submarino que los elfos tienen preparado para situaciones como esta, cubierto en luces navideñas, ¿no? Porque por supuesto estamos yendo a Navidad, ¿no? Y tiene una antena experimental que debería poder seguir las llaves, ¿no? Si puedes aumentar la señal, la fuerza de la señal lo suficiente. Y también hay un, hay un, hay una un pequeño contador, un pequeño, eh, sí, contador, digamos, que eh, muestra de 0 a 50 estrellas la fuerza de la señal, ¿no? Todos tus instintos te dicen que para salvar esta Navidad, ¿no?, necesitas obtener las 50 estrellas para diciembre 25. Se coleccionan las estrellas resolviendo los problemas, las puzzles, ¿no? 2 por día, ¿no?, por cada uno de estos 25 días. Y el segundo se puede acceder cuando se termina el primero. Cada uno de estos problemas da una estrella. Dice que a medida que el submarino baja por debajo de la superficie del océano, eh, realiza un evento de sonar, ¿no?, un barrido de sonar, que sería la entrada que tenemos para el problema. Cada línea es una medida del piso del océano, ¿no? O sea, de la profundidad del piso del océano a medida que el sonar va yendo cada vez más lejos, que va barriendo cada vez más lejos desde el submarino, ¿no? Entonces te ponen acá el ejemplo, ¿no? Siempre ponen un ejemplo de esto. Si tenés el reporte 199, 200, 208, 210, 200, 207, 240, 269, 260, 263, este reporte indica que escaneando hacia afuera, o sea, alejándose del submarino, el sonar encuentra este tipo de profundidades: 199, 200, 208, 210 y consecutivamente. Entonces lo que te dicen es que para empezar, ¿no?, hay que darse cuenta, ¿no?, qué tan rápido aumenta la profundidad del océano, ¿no?, para saber con qué con qué te vas a encontrar, ¿no?
nunca, eh, que nunca, como es, y que te dice que las llaves nunca van a ir más lejos, más profundo de lo eh, que una corriente oceánica o un pez o algo, ¿no? Eh, no, eso pasa porque está traduciendo. Lo que dice es que nunca se sabe, ¿no? Si va a ir más profundo que el agua del océano, que una corriente marina o un pez o algo, ¿no? Entonces lo que te dice es que contando la cantidad de veces que aumenta eh, la profundidad marina de la vez anterior, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando dice acá, en 199 no hay una medición previa para la primera, la 200 aumenta, la 208 aumenta, la 210 aumenta, 200 decrementa, o sea, disminuye, 207 aumenta, disminuye, aumenta. Dice que hay 7 lugares donde se va cumpliendo esta regla que te dice. Entonces lo que te dice es cuántas medidas son mayores a la anterior. Esa es la pregunta que te hace. Y acá está lo que sería, pasa el input, ¿no? La entrada del problema, que por lo general son cientos o miles de números, ¿no? Esto es toda mi entrada. Eh, Tiene esto es que cada persona tiene su propio puzzle, ¿no? Así que no es que uno simplemente puede copiar el puzzle de otro. Entonces vamos a hacer el código, yo lo trabajo todo en C Sharp. Esto lo vamos a hacer así. Yo trabajo todo en C Sharp, en Visual Code, en Linux, ¿no? Así que abrimos una nueva terminal. Vamos a net of code 2021. Yo tenía un directorio de esto preparado. Day 1 son 25 días. Bueno, y acá lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un uso TDD para desarrollar todos los problemas. Para el principio parecería que TDD es como demasiado, que no es necesario, pero para los últimos problemas se vuelve bastante importante, ¿no? Entonces vamos a hacer esto que se llama day1. Esto es lo que me crea, es un proyecto de prueba de C Sharp 6, es la última versión en este momento. Voy a crear una solución .NET otra vez. Y vamos a ver cómo está esto. Y adentro tiene eso, entonces lo que hago es agregar a esa solución. Vamos a crear también el new class D. Es el que va a tener la lógica, ¿no? Tengo dos directorios ahora y ahora sí day1.sln add. Agregamos los dos proyectos y por último agregamos una referencia a la lógica. Ahí estamos. Ok, entonces ahora yo ya tendría todo esto abierto. Entonces yo lo que podría hacer acá es un open folder y vamos a hacer esto así.
one. Desde acá directamente abrimos este, que lo abrimos más rápido. Ok, entonces acá lo que tengo es un proyecto de prueba, un proyecto de unit test del día 1. Sí, quiero esto. A ver si lo compila. Y si lo compila, vamos a abrir una terminal nueva y ejecuto los testeos para esto y pasan todos porque no tengo ninguno. Tengo uno que está vacío, mejor dicho, que es la prueba por defecto, que sería esta. Entonces lo que voy a hacer es, partiendo de esto que tengo acá, lo que te dice es que lo que uno aprovecha es lo que te da de ejemplo. El ejemplo es lo que uno aprovecha. Entonces yo lo primero que voy a hacer es copiar el ejemplo acá. Esta vez si lo puedo meter por este lado, así. Vamos a dejarlo un poco más chico ahí. Y ahora acá en la primera prueba que voy a hacer es voy a crear un string que sería, por ejemplo, depths, profundidades, y voy a pegar estos valores que son los que me dan de prueba, ¿no? Esto sería una constante literal con todos esos enter. Esto lo que voy a hacer también es aprovechar y cambiar todos hacia LF directamente para que no para que sean todos para no tener que estar peleando después con los RLF cuando tengo que parsear todos estos. Esto es medio raro porque algunos proyectos te los crea con CR, otros te los crea con LF. Ahí estamos, ahora sí. Entonces yo lo que tengo es una prueba acá, ¿no? Y ya que estamos, vamos a borrar. Borramos esta primera clase que no tiene nada. Entonces grabamos esto, save, y acá grabamos. Vamos también a crear vamos a crear también agregamos esto. Yo tengo unos proyectos que no estoy usando ahora. Estamos initial upload. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es yo lo que con TDD lo primero que hago es la prueba, ¿no? Entonces yo para ver cómo va a quedar mi código, entonces yo tengo una lista de profundidades que es un string. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear por ejemplo una clase que se llama esto, que se llama YZ, vamos a llamarlo por ahora, que inicializamos con depths, porque las profundidades son constantes, es un dato de entrada. Y lo que voy a hacer es que este ser.equal sea igual a 7, que es lo que dice acá en el ejemplo. Lo que dice es que en este reporte tendría que dar 7. Entonces cuando yo haga set increments, cantidad de incremento me tendría que dar 7. Esta es la primera prueba que yo hago. Ahora yo no tengo XYZ porque es una clase que acabo de crear, que no se me ocurre un nombre bueno por ahora, así que voy a crear una nueva clase. Y esta clase la vamos a crear directamente en la lógica. No es necesario, pero bueno, ya que lo tengo acá, lo creo xy.cs. Esto
va a tener un motion system, va a tener un space. Creo que puedo usar directamente day1.logic. Necesito subir esto. Ya que estamos, vamos a hacer la inversión. Creo que era así. Vamos a 10, esto sigue andando. Ahí está. Entonces vamos a subir esta versión también a 10. Aprovechar el último versión. 10. O latest. Vamos a hacer latest. Y ahora esto sería public class XYZ. Sí. Sí, no. Esto funciona, esto compila. Compilar no compila. No sé si no le gusta latest. A ver. Siempre aprovecho Advent of Code para utilizar la última versión de 10. 10. .NET. La versión 10.0 será. Entonces no, tampoco. Pero si yo le hago un .NET /lang versión no le gusta. Bueno, será esto no le sirve, no le gusta, mejor dicho, 10 no le gusta, 10 no le gusta. La versión no le gusta. Entonces, si le gusta latest, ya con eso sirve, basta. Para el siguiente día lo reviso. Entonces vamos a hacerlo de la forma. Z, esto de esto acá. Entonces ahora esto debería permitir compilar. Ok, esto está bien. Y lo que tengo que hacer es a este unit es hacer un using lógica. Con lo cual debería. Bueno, ahí empieza. Entonces ya me encuentro en la clase, lo que no encuentro es en lo que se queja es que no tiene constructor, porque obviamente no lo creé, entonces creo un constructor con un campo. Esto lo que me crea es una cosa, esto de acá debería ser y en verdad esto se puede ir. Y en verdad a mí no me interesa el string, ¿no? Sino que me interesa la lista. Entonces vamos a hacerlo simple. El string es las profundidades.
en verdad, esto es lo que podría hacer en la entrada. Acá tenemos profundidades. En verdad la profundidad como string a mí no me interesa, lo que me interesa es esto, dividirlos con estos, ¿no? Y obtener una lista de string. En este caso tenemos una lista de string separadas por estos, ¿no? Y en verdad, bueno, lo que si yo trato de compilar acá se va a quejar de que no tengo todavía esto que no sabe que es increments, entonces esto es lo que vamos a crear, es una propiedad de increments. Esta la propiedad de increment va a ser simplemente un int, va a ser un get nada más, y que esto puede ser un read only porque yo no sé tocar más, y increments lo asignamos a 0. Empezamos con increments en dinero, no hace falta ensellar. Entonces ahora sí, esto debería compilar, debería correr y debería fallar. Compiló, cuando corro el testeo, esto me va a fallar porque me dice que está esperando un 7, la prueba está esperando un 7, que es este 7 de acá, pero en verdad le está devolviendo un 0. Porque todavía no tiene lógica. Entonces estoy en el semáforo en rojo, ¿no? De TDD. En TDD lo que hay que hacer es crear una prueba para demostrar que el programa tiene un problema, en este caso que no calcula bien el increments, y después crear el código para solucionar ese problema. Entonces ahora lo que voy a hacer es solucionar este problema. Por ejemplo, yo podría directamente increments acá. Vamos a hacer algo muy simple para tener una idea de devolver devolvemos la cantidad. Esto acá yo puedo entender test para que corra continuamente dentro de un punto de para que corra continuamente los unit tests que grabo el archivo. Lo que me dice es que devuelvo 10 y espera 7. ¿Por qué devuelvo 10? Porque estoy devolviendo la longitud de esta cadena. O sea que en verdad mi entrada tiene 10, ¿no? Y de esos 10 necesito 7. Entonces lo que voy a hacer es, esto es para tener una idea de con cuántos registros estoy usando. Estoy usando 10 en este ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es hacer un método que se llame uno de lo que está haciendo search increments o count increments. Y esto es una propiedad, ponerla arriba, y esto lo que hacemos es generamos un método que se llama contar los incrementos, que por ahora tienen una excepción. Entonces lo que vamos a hacer es for each, algo muy simple, ¿no? En verdad esto es una cadena string, pero en verdad son números, ¿no? Así que esto yo lo que puedo hacer es un split de cada uno de estos, y después usando, a ver, por cada valor de esto yo creo que podría usar y hacer un cast, a ver, o all se aplica para todo, podría ser un cast, yo creo que es la transformación de uno a otro. No vamos a hacer nada de eso. Y por cada valor lo que vamos a hacer es un integer in.parse p. O sea que ya no tengo más un int, tengo un i enumerable de int. Y
Y acá lo que yo puedo hacer, entonces ahora sí, por cada value en las profundidades, lo que hay que hacer es, vamos a tener un guardado un radius value, que lo vamos a inicializar en -1, por ejemplo. Dice que no empieza, el primer valor no tiene valor, digamos, no tiene previo, o sea que siempre sirve como incremento, siempre cuenta como incremento. Si vemos el ejemplo acá, no, en verdad el primero no tiene incremento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el primero nunca tiene incremento, así que lo que podemos hacer es darle un valor muy alto, max value, por ejemplo, en este caso, y lo que vamos a hacer es, si value es mayor que previous value, vamos a tener un contador también. Podríamos usar la propiedad directamente, pero vamos a hacer un counter. Si es mayor, hacemos un counter, y después lo que hacemos en previous value es igual a un minus. Es casi como buscar un máximo o un mínimo. Y al final lo que hacemos es increment y asignamos contra. Ahora, como yo asigno esto, voy a necesitar un setter privado que solo lo va a acceder. Y ahora, cuando ejecuto este código, pasa la prueba, ¿no? O sea, con el código que acabo de escribir, esto en verdad me da 7. ¿No? Que es lo que daba el ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que puedo renombrar, entonces como ya pasé esto, voy a no, en verdad no resolví no resolví el primer ejemplo, el primer puzzle, sino que solve first example. O sea, lo que hice fue agregar el código para resolver el primer ejemplo. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es renombrar un poquito esto, ponerle, vamos a XYZ. XYZ es una clase, bueno, por ahora lo único que voy a hacer es ponerle XYZ must, ¿no? O sea, debe hacer algo. XYZ más debe, y entonces más increments when cuando se le dan los datos de ejemplo. Bueno, ese es el nombre de mi prueba. Esto está andando, no estamos en esta. Y ahora sí, lo que voy a hacer es copiar los datos, ¿no? Calculate increment. Entonces lo que voy a tener acá es constantes, pero esta vez en vez de ser los de prueba van a ser los reales, que son estos de acá, que son todos estos los copio así como está, y acá vengo y los pego. Son bastantes valores, son 2000 valores más o menos. Estos de acá se pueden minimizar un poquito. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice la otra vez, o sea, voy a llamar a mi método. Voy a llamar a mi método. No, es con este cachete. Entonces lo que voy a hacer es grabar y voy a calcular que voy a poner 0. Este de acá juntamos para que no haya uno vacío al final, que ahí estamos. Entonces yo ahora ejecuto una prueba, que es la prueba que es la prueba anterior, va a pasar y esta va a fallar. Y lo que me dice es que está esperando un 0, pero en verdad son 1665.
uno cuando hace las pruebas, yo lo que podría hacer es manualmente contarlos. 1, 2, 3, 4, no, 5, manualmente contarlos. Pero lo que también se puede hacer es una prueba de exploración, o sea, ejecutar la prueba, eh, ejecutar la prueba pensando en que mi solución es correcta, ¿no? Y asumir que el valor que me da mi propia solución es el valor final, ¿no? Y yo en este caso yo puedo hacer eso porque yo tengo una forma de verificar si está bien o no la prueba. 1665 en este caso, yo tengo una forma de probarlo que es, bueno, metiendo acá adentro, en donde se pide la prueba en el sitio, ¿no? El 1665, ¿no? Entonces cuando mando acá me dice que es correcta, que ganó una estrella de oro, ¿no? Para hacerlo, por estar más cerca, ¿no? De encontrar la llave. O sea, es otra forma para no tener que hacer todo este cálculo a mano, se podría hacer, no sé, con Excel, me imagino, con por ahí hasta con, qué sé yo, con Bash o con AWK o alguno de eso, pero en verdad yo lo que hago es eso. Eh, una vez que me aseguro que la prueba está correcta, aprovecho y pruebo con eso. Por lo general está bien, ¿no? Porque las pruebas son simples, pero también son bastante completas. Eh, entonces, esto como está resuelto, yo lo puedo también subir. Ahora sí, sobre el puzzle. Y lo que voy a hacer es renombrar, darle un poquito más de entidad a esto. O sea, bueno, vamos a ir a la parte 2, ¿no? Entonces ahora lo que hice es considerando dice que hay demasiado ruido, que en verdad cada una de estas señales contiene mucho ruido, ¿no? Entonces lo que dice es que hay que considerar de a 3, ¿no? Empezar a considerar de a 3, entonces en grupos de a 3, ¿no? 199, 200, 208, este es un grupo, 210, corta la cadena, entonces empieza con 200, 207, 240, 269, este otro grupo. Entonces, con ahora el ejemplo cambia. Lo que nos está dando es que el ejemplo antes era una línea recta de números, ahora va a estar, a ver, será no, siguen, no, es la misma entrada de números, no cambia. Lo que hay que hacer es, lo que uno tiene que hacer el cálculo, ¿no? Entonces lo que te dice es que una ventana de 3 medidas, ¿no? Entonces lo que dice es que primero se empieza comparando la primera y la segunda, ¿no? Por ejemplo, el 100 y el 200 se compara. Entonces, en verdad son 199, 200, 208 es la medida A. La suma es 607. La segunda es 200, 208, 210, ¿no? Entonces la suma es 618. La suma del segundo, de la segunda ventana, 618, es más grande que la de la primera ventana, ¿no? Entonces acá sube a 1. Sube 1. O sea que en verdad lo que hay que hacer es tomar de a 3. Tomar de a 3. Entonces ya esta lógica que teníamos acá cambia, pero en verdad tenemos que mantener eh, compatibilidad con el pretest anterior. O sea, yo voy a tener que cambiar este counting elements, pero si yo lo cambio directamente, lo que voy a hacer es romper mi prueba anterior, que fue la que me permitió pasar el primer puzzle. Entonces lo que voy a hacer es, ahora que ya tengo una idea de que ya vi las dos pruebas, las dos definiciones y sé de qué se trata, entonces esto yo
esto en vez de x, y, z lo puedo renombrar a increments, por ejemplo, o measure increments. Si yo le mando measure increments, porque son measures, son measure depth measures. Un buen nombre podría ser measure increments. Si yo esto lo renombro como measure increments, los incrementos sería simple o free. A ver si yo renombro esto measure increments, entonces esto es measure increments. No. Entonces este de acá, a ver si yo grabo, esto se graba, esto tendría que seguir andando. Por ese refactoreo y esto de acá sí, detecta que sea renombrada. Entonces si a este lo ponemos más y esto lo renombramos más. Ok, y esto también tenemos acá y renombramos estas clases y ahora lo que yo voy a hacer count increments, esto se calcula automáticamente, pero en verdad yo lo que, bueno, vamos a hacerlo más simple. Esto de los increments y vamos a tener un triple increment, o sea, esta prueba voy a volver al ejemplo porque no, este es un caso, estoy acá vamos a hacer otra prueba, acá lo que voy a tener es esta nueva, sí, bueno, sigue siendo la misma, 199, 263, sí. Entonces puedo copiar esto de acá, igual, voy a tener estas profundidades y en verdad acá lo que voy a tener un triple window increments, ¿no? Es otra propiedad, free measure sliding window, entonces a ver, no, y entonces esto acá cuánto dice que tiene que ser, dice que 5 esta vez, no 7, 5. Ok, entonces acá lo primero que va a pasar es que esto no va a correr porque no tiene esta propiedad, entonces voy a generar esta propiedad. A ver, acá, ahí tenemos esta propiedad que en verdad no es esto horrible, sino que es un común corriente. Por ahora no tiene un set. Y bueno, ahí me está fallando porque está devolviendo 0, porque por default esto se inicializa en 0 y necesito un 5. Entonces lo que voy a necesitar, la forma más, o sea, en TDD uno lo que hace es directamente free para pasar la solución más simple, que sería poner un 5 acá. Entonces ahora sí pasa la prueba, pero como no tengo otra prueba, ¿no? Tengo un solo ejemplo, entonces tengo que trabajar con este ejemplo. Yo podría dividir ese ejemplo en partes más chiquitas, o sea, podría tener un solo 3. ¿Qué pasa cuando son solo 3? Y entonces me tendría que devolver 1. ¿No? En verdad me tendría que devolver 0. ¿No? Si tuviese 4, tendría que me tendría que devolver 1,
porque hay un incremento, que es lo que se ve acá. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, bueno, lo puedo dividir así también en pequeñas pruebas, ¿no? O sea, esta sería como la prueba del ejemplo final, que a mí esto de acá sería la prueba del final a lo que deberíamos llegar. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer un void de 0, empezamos con, en donde las profundidades sean en verdad 199, que sea 200 y 208. Entonces en este caso específico, me tendría que dar 0, porque al principio si yo tengo una sola medida no tiene pasado, ¿no? O sea, por ejemplo de 607 yo calculo 607, pero no hay pasado, digamos. O sea, no cuenta como un incremento, entonces esto me tendría que devolver 0, ¿no? Y acá yo cuando pongo un 0 acá pasa la prueba, esto pasa, ¿no? Y entonces después yo podría crear otra prueba exactamente igual acá, pero que en vez de 200 terminar 208 termina en 210, ¿no? Y yo sé que en este caso me tendría que dar 1. ¿Por qué? Porque acá lo que me dice es que si yo tengo una ventana acá, esto sería el ABC, hasta acá, el A y el B sería. O sea, una ventana sería el 199, 200, 208, que me da un número, 607, después tengo otra ventana que sería la B, 200, 208, 210, que me da 200, 618, 618 mayor a 607, entonces cuenta como 1. Entonces acá sí me falla, ¿no? Y yo lo que acá tendría que hacer es o agregar lógica o seguir con la idea de, de TDD, de buscar la solución más simple, ¿no? Por ejemplo, si la cantidad de def es igual a 3, si es distinto, por ejemplo, si es igual a 4, entonces free measure, esto es igual a 1, si no es 0, ¿no? Entonces esto acá debería de.count es un len, no count. Porque es un enumerable. Vamos a usar LinQ por ahora, pero para poner el ejemplo, entonces a ir agregando para ir aumentando la cantidad de pruebas que uno tiene, ¿no? O sea que esto debería dar 0, esto debería 1, el siguiente debería dar no change, así que no cuenta, es igual, entonces no cuenta, entonces con otro más tiene que seguir con esa misma cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer public void es 2. O sea, la idea es ir aumentando la cantidad de pruebas disponibles. Entonces la prueba es 199, 200, 208, 210 y en la siguiente 200. Y cuando yo tengo todo esto, cuando ejecuto esta prueba me tendría que seguir dando 1. Que en verdad a mí no me va a dar porque yo hice un count acá, esto que sea igual a 4. Entonces si yo pongo mayor a 4 acá, o mayor o igual, mejor dicho, yo pongo mayor o igual a 4, entonces va a pasar, ¿no? Pero en la siguiente prueba va a fallar. O sea, voy aumentando la cantidad hasta que llegue un momento donde vea un patrón, reconozco un patrón o vea qué es lo que tengo que hacer. En este caso yo lo que voy a tener que hacer es count free slide window
contener mi lógica. Y que yo tengo acá, voy a crear un método abajo de que es el método que voy a tener. Pero si yo pongo acá me van a fallar esas pruebas. Me fallaron esas 5 pruebas que tenían excepción, porque siempre se llama el constructor. Entonces ahora sí. Lo que voy a necesitar son 3 números, ¿no? Y voy a ir tomándolos de a 3 y voy a ir siempre recordando la cantidad anterior. Entonces también voy a tener en vez de previous value, voy a tener un counter y voy a tener los previous value. El primero también es int.max value, se inicializa y el counter es igual a 0. Estos dos valores son iguales. Ahora, el for each ya no me sirve, voy a tener que hacer un for, ¿no? Pero para el for voy a necesitar el count. Entonces esto acá lo que voy a hacer es voy a transformarlo en una lista. Esta en vez de un numeral le va a ser una lista de int. Y acá lo que voy a, entonces ahora sí ya puedo tener un for. Y el current voy a empezar desde la posición 0 de a 3 valores hasta index directamente. Index es igual a 0, index tiene que ser menor a necesita como 3 como mínimo, ¿no? Entonces voy a necesitar un depth punto menos 3 sería, ¿no? Porque si yo estoy menos 1, menos 2, menos 3, si estoy en 4 tiene que hacer 1, si estoy en 4 tiene que hacer 1 solo, está bien. Index más, puede ser donde empiece acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es voy a tomar un valor que va a ser, por ejemplo, current values va a ser igual a depth sub index más depth sub index más 1 más el siguiente, el depth index más 2. Estos son los 3 números que yo quiero. Y después si hago la pregunta, si el current value es mayor al previous value, subo 1 más al contador y el previous value es igual al current value. Y al final hacemos measure, ¿cómo se llama le asignamos el valor del contador. Y por supuesto esto va a necesitar un setter privado. Okay, entonces grabamos, ejecuta, y acá en este caso me da 1 en este de acá. Estoy pidiendo 1 y en este caso tendría que dar 1, ¿sí? Así que hay algo mal en mi lógica acá. Veamos, empieza desde 0, index tiene que ser menor al count. Yo empiezo con un count de 4, menos 3 es menor a 1, index más, está bien. Current value es igual a depth sub index más index sub 1 más index sub 2 es mayor a previous value. Si esto a simple vista está bien, salvo que acá menos 1, menos 3, menos 4. Salvo que sea menos 4 acá. 0, con 0 se ejecuta, con 1 si hay 4 acá, si hay 3, si tiene 3 no puede ejecutar, no ejecuta, da 0. Si tiene 4, menos 1, 3. 4 menos 3, 1. O sea, se ejecuta una sola vez, cuando en verdad tendría que ejecutarse 2 veces. Se tendría que ejecutar 2 veces. Tendría que ejecutarse con el 0, 1, 2 y después se tendría que ejecutar
con el 1, 2, 3. O sea que esto de acá tendría que ser menos 2. Si es menos 2, se ejecuta con 0 y se ejecuta con 1. Ahí está. Ahí pasó las pruebas que yo tenía. Entonces yo puedo... Y este es el ejemplo final que yo tenía. El primero que marqué. Que tendría que darme 5. No le gusta porque está el nombre repetido. Así que esto es 3. Y esto me tendría que dar 5. Y pasa la prueba. O sea que la lógica que yo tengo ahí funciona. Entonces esto lo puedo hacer también un git. El segundo. Y ahora lo que faltaría, los datos son igual a esto, así que puedo copiar tranquilamente esta prueba. Así como está. Esto en verdad sería un default. Y esto de acá, yo no sé cuántos hay. Así que lo voy a poner un 0 otra vez en la exploración de cuánto daría esto, asumiendo que mi lógica esté correcta. Esto me dice que me da 1702 en total, más de lo que había antes. Entonces si yo vengo acá y ingreso 1702, ¿no? Y le agrego, me dice que está bien, ¿no? Que obtuve la segunda, ¿no? Y que terminé el primer día, terminé las dos pruebas del primer día, ¿no? Siempre se empieza, han pasado 34.340 personas. Bueno, esto se abre a las 2 de la mañana en mi hora, así que yo estaba durmiendo, no me quedé a esperar. Pero hay 34.340 personas que pasaron, ¿no? Y hay 6.158 que hicieron la primera parte, que hicieron la primera parte y todavía no hicieron la segunda parte. Esto acá... Tenemos los eventos, estas no las hice, solo hice esta por ahí después. El año pasado hice lo mismo, una vez que terminé esto quise hacer esto, pero pasó un año y no hice ninguno, ¿no? Pero esto, bueno, y a medida que uno va llegando, va completando, le va creando una figura, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la figura anterior, esto acá... La figura anterior, el engaño anterior era esto, ¿no? Como un monstruo ahí monstruo del lago, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que uno tiene, lo que uno va haciendo para ir completando todo esto. Entonces lo que me quedaría ahora es arreglar un poco esto, ¿no? Esto es pasar en cosas, así que lo que voy a hacer es vamos a poner un poquito mejor. Esto sería ¿cómo lo llamo yo a esto? Esto es fácil, así como lo nombro normalmente. Potential. Sería la palabra insuficiente. Es válida, pero es insuficiente. No es suficiente. Entonces, esto es lo que me dice que
me da 0. Y en verdad estas pruebas están todas contenidas con la otra. Esta me da 1. Las puedo mantener, bueno, sí. Yo las puedo borrar porque ya pueden estar incluidas en esta, ¿no? Que sería lo que quedaría al final es algo de refactoreo, ¿no? Para que no quede tan mal, digamos, el código. Las pruebas están, digamos, que esto está finalizado. Lo que esto me faltaría, grabamos esto y cierra todos los archivos y subimos esto. Arreglar un poco esto, el código, ¿no? Este código no es, digamos que no es muy prolijo, o sea, tengo 2 ciclos. Lo que este for each en verdad es este for each, yo por ejemplo lo que puedo hacer, o sea, lo que uno puede hacer es tratar de hacer que los dos métodos se parezcan lo más posible. Entonces en vez de un for each sería un for, ¿no? Bar index igual a 0, index menor que punto count menos 1, index más, o sea, y después tener un value es igual a index. Esto, como yo tengo las pruebas, lo que tengo que... claro, no, me olvidé de actualizar la prueba final. Pues encontré ese valor, pero no lo cambié. Entonces, todo esto, volvemos todo para atrás. ¿No? Y acá en esta prueba, la última, 1702. Entonces, acá cuando yo grabo y ejecuto, ahí paso. Entonces, ahora es donde estoy. Ahí está. Ahora sí. Ahora estamos en cosa. Ahora sí tengo todas las pruebas corriendo y funcionando. Entonces ahora sí lo que yo puedo hacer es este for each transformarlo en un for. Index menor que dev.count, index más, y haciendo igual a index, ¿no? Esto pasa la prueba. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto, cambiarlo a current value, lo estoy llevando a lo más parecido posible esto. Y ahora yo tengo dos pedazos de código, digamos, dos códigos que son extremadamente parecidos. Inicializa esto con max values, inicializa esto con counter. Tengo un for each en donde cambia el límite. Acá no tiene límite, acá tiene menos 2. ¿No? El current value toma una cantidad acá toma uno solo y después el resto es todo igual. O sea, lo que hice fue modificar el código para que quede lo más parecido y ver el patrón que se repite en este código, ¿no? Y ahora que tengo este patrón, yo lo que puedo hacer es extraer, digamos, lo que tiene en común todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un void count es en window sliding window increments
pero no es 3 esta vez, sino que lo voy a recibir por argumento de cuánto quiero yo que sea esa ventana, ¿no? De cuánto quiero yo que sea esa ventana. El código es igual a esto. Esto es igual acá, ¿no? Pero en este caso lo que si la ventana es 1, o sea, esto en verdad, esto acá, count increments, la ventana es 1, o sea, tengo un solo elemento. Yo comparo un elemento, la suma de ese un elemento me da ese solo elemento, la comparo con la siguiente ventana que también tiene un solo elemento, o sea, esta ventana es de un elemento, esta ventana de 3 elementos, ¿no? Cuando es un elemento, el máximo es 1 menos 1, 0. Cuando la ventana es 3, 3 menos 1, 2. Entonces yo lo que puedo decir acá, en esta ventana, que también esto es igual en los dos, esto es igual en los dos, esto empiezo de 0, siempre empieza de 0, y acá en verdad es measure menos 1, la ventana que tengo, y acá tengo que tomar una cantidad determinada dependiendo de cuántos tengo, ¿no? para ejecutar. O sea, es una ventana que cambia, digamos. Entonces eso lo puedo hacer con enqueue. Acá tengo un take, ¿no? ¿Cuántos quiero tomar? Quiero tomar estos. Quiero tomar measure. O sea, si es 1 me toma 1, si son 3 me toma 3. A partir de index, ¿no? Entonces entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, un skip de index, o sea, voy a saltear 0 y voy a tomar 3, voy a saltear 1 y voy a tomar 3, voy a saltear 2 y voy a tomar 3. Esto obviamente que va a ser más lento, ¿no? Y esto es la suma. Yo lo que quiero es la suma. Esto va a ser, es un poco más lento, o sea, es más lento, pero y la lógica esta sigue igual, y esto en verdad esto voy a hacer que devuelva este valor. Esto es una prueba de refactorio que puede servir o no. Esto debería compilar, compila, sigue pasando porque todavía no cambié nada. Entonces lo que voy a hacer primero es probar a ver si funciona con este. ¿Qué pasa si yo increment llamo a count in sliding window increment de 1? A ver, si sigue pasando las pruebas, que está bien, está bien. O sea, y si yo comento todo y llamo increments igual con sliding window de 3, no es una ventana de 3, esto pasa, no, acá ya me falló en la ventana de 3, esquiva tanto, toma tanto, hace la suma de 3, porque me estoy devolviendo 0, y falla 4 pruebas. A ver qué pasa por acá. A ver, vamos a ejecutarlos así. Supongo que fallan las últimas 4. No, falla esto, falla esto. Falla en la primera. A ver. Porque estoy usando la variable equivocada. Entonces grabo, ejecuto y ahí pasaron todos. Ahí pasan todas. Exacto. O sea que en verdad la lógica que yo cambié, ¿no? Que no está optimizada, antes ya tardaba 2 milisegundos, ahora tarda 3 milisegundos. Pero lo que, o sea, es un 50% más lento, pero estoy reusando el código. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es reusando el código. Entonces ahora yo lo que tengo, y nunca, o sea, otra cosa es que nunca pido los dos incrementos al mismo tiempo, o sea, pido de a uno. Entonces lo que yo puedo hacer es acá recibir también el window, ¿no? Window size, ¿no? Y con ese window size yo lo que puedo hacer directamente en increments, asignar el count
sliding window increment de ese window size que yo tengo, ¿no? Entonces esto no se llama más, entonces estas dos desaparecen, acá solo queda una, y lo que también falta, esto no hace falta, este desaparece porque ya no se usa más, ¿no? Y lo que haría falta ahora es ajustar esto de acá, ajustar todos estos de acá, que yo en verdad acá le estoy pasando una ventana de 1, acá le estoy pasando una ventana de 1, acá le estoy pasando una ventana de 1, 2, de 3, acá le estoy pasando una ventana de 3, acá le estoy pasando una ventana de 3, y esta variable es increments, directamente esta variable es increments, y esta última de acá también es una ventana de 3, y increments. Entonces esto vuelve a pasar todo, ¿no? Utilizando algo mucho más simple, ¿no? O sea, tengo un solo método que se llama, que yo al principio le digo, bueno, yo quiero una ventana de tanto, de tanto. Se puede limpiar un poco más, sí, también se puede. Esto ya está refactoreado y funcionando, así que puedo subirlo tranquilamente. Y esto, lo que es lento es el skip, o sea, toda la parte del enqueue esta, y esto se puede cambiar también. Esto lo podemos cambiar de otra forma. Si yo, por ejemplo, en vez de yo puedo hacer, por ejemplo, una notación de rango, ¿no? En donde yo pongo de index a index punto a index más measure, y a esto de la versión. Esto creo que necesito ponerle entre cosas, y por último creo que tiene que ser un array común esto. Debería ser esto. Esto lo quitamos en to list, y este debería ser un len. Select parse, esto tendría que ser un array. A ver, esto si yo grabo y ejecuto la prueba, pasan todas las pruebas de voz otra vez, y otra vez estoy en 2 milisegundos. O sea, esto es un poco mejor que lo que estaba haciendo con LinQ puro. Con LinQ puro se podría optimizar un poquito más, no llamar el SAM ni hacer esto cuando es de A1, o sea, es como hacer un para uno que sea un caso específico, pero en verdad no agrega demasiado, ¿no? Esto de acá se podría optimizar un poco más de alguna otra forma. El current value, se hace el Fourier, se calcula el current value, si el current value es mayor al previous value. En verdad, no, es un contador, o sea, es un contador, y no hay mucho más que optimizar, salvo limpiar un poco el código que ya está bastante limpio. O sea, es una clase, esto ya no necesito más, esto no necesito más. Se puede ahorrar el toArray, no, porque necesito los rangos. O sea, creo que está bien así como está, ¿no? Quedó un solo método. Tuve dos métodos,
¿no? Pero pude encontrar que era lo común y transformarlo en uno solo, parametrizar la diferencia, que era el measure, ¿no? Aprovechar el InQ para poder sumar todos esos elementos y tener, ahora tengo una sola propiedad hacia afuera, ¿no? Llamo una sola vez a un método y pasan todas las pruebas. Así que yo la verdad que estoy así como está, me parece que está perfecto esto. Y bueno, esto es el primer día. El primer día de la prueba. Sí, también la otra vez iba de vacaciones en un barco, así que acá empezamos en el submarino. Así que en ese sentido eh, es algo parecido. Vamos a ver cómo va cambiando a medida que avanzan los días, ¿no? Con todo esto. Eh, bueno, nada, o sea, veremos mañana qué es lo que da. Los problemas se vuelven cada día un poquito más difícil, un poquito más difícil, hasta que al final, la vez pasada, dos problemas me llevaron más de un día para resolverlo. Eh, pero bueno, lo importante es llegar al 25 de diciembre, si se puede llegar con la mayor cantidad posible de estrellas, si se puede llegar con todas, mejor todavía, si no, bueno, haremos el mejor esfuerzo. Nada, sería hasta mañana entonces.